En Cristo. Amén. Marcos capítulo 14, versos del 43 al 52, estaremos meditando la palabra de nuestro Señor. Dice así las Sagradas Escrituras. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Es la palabra de Dios. En las escrituras se nos narran muchas traiciones. Conocemos la famosa traición de Caín a su hermano Abel. Conocerás la traición de Joab a su compañero de guerra Abner. Conocerás la traición de Absalón a su padre David. Pero en el texto que vamos a estar meditando en esta mañana, tenemos una traición peor que todas esas, porque una traición se vuelve más horrible en la medida en la que dos cosas convergen: la cercanía del traidor y el traicionado, y la inocencia, amor, bondad del traicionado. No es lo mismo que nos traicione un amigo, a que nos traicione un hijo, a que nos traicione nuestro cónyuge. La cercanía hace más horrible la traición. Y aquí Judas, uno de los 12, uno cercano a Jesús, uno que era como un hijo para Jesús. Jesús se presentó como un padre de familia, un discípulo del maestro. Uno que, como vamos a ver, Jesús tenía por amigo. Eso hace que la traición sea horrible. Pero realmente lo que hace que esa traición sea más horrible es la bondad, el amor, lo no merecedor que era Cristo Jesús de esa traición. Porque nadie jamás en la tierra ha amado como Cristo amó. Y por tanto esa traición se vuelve horrible. En este pasaje, hermanos, Judas traiciona a su maestro en cumplimiento del plan soberano de Dios. Une esas dos cosas. Ojo, Judas traiciona a su maestro en cumplimiento del plan soberano de Dios. Así vamos a desarrollar nuestro mensaje hoy. Vamos a notar la traición de Judas, vamos a notar los elementos horizontales humanos que llevaron a Cristo a que fuera entregado, arrestado y luego crucificado por la traición de Judas. Pero este pasaje nos va a mostrar que Dios mismo soberanamente está entregando a su Hijo para que sea crucificado, muerto, resucita al tercer día para la salvación del mundo. Así que tenemos el acto humano de traición, tenemos el acto soberano que va a traer salvación. Vamos entonces a ver en primer lugar a Jesús siendo entregado por Judas, versos del 43 al 46.
Pero empecemos abordando solo el verso 43 que dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Claramente esto sucede cuando Jesús aún estaba hablando. Eso nos conecta con lo que vimos hace 8 días. El Señor había estado tremendamente afligido al contemplar la copa de la ira de Dios que se iba a tener que beber en la cruz, y en medio de la oración fue fortalecido, y ya fortalecido le dijo a los discípulos: levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. O sea que Jesús va dispuesto, fortalecido a enfrentar, a beberse la copa de la ira. Y cuando él va saliendo, inmediatamente entonces viene Judas, uno de los 12, otra vez como enfatizándonos la gravedad de la traición. Todos los evangelistas ponen ese apellido. El apellido de Judas no es Iscariote, el apellido de Judas es el que lo traicionó, el que lo entregaba, el traidor. Así es como las escrituras se aseguran de presentarnos a Judas, un traidor. Judas, según como lo dice Lucas y Juan, venía liderando esta turba, una turba que estaba compuesta por soldados del Imperio Romano, por la guardia del templo y por otra mucha gente. El punto, mis hermanos, es que esta es una gran multitud que viene armada con palos, que viene armada con espadas para capturar a Jesucristo. Yo le digo turba porque realmente ellos no tuvieron mucho tiempo de organizarse. Ustedes recordarán que cuando el Señor Jesucristo estaba indicándole a los discípulos para comer la cena, dio unas indicaciones que no era posible identificar el lugar, porque el Señor no quiere que Judas sepa en dónde van a reunirse, para que Judas no interrumpa la comida pascual con los alguaciles, con todos aquellos que iban a capturar a Jesús. Judas salió de la cena. Cuando se terminó la cena, Jesús va con sus discípulos a Getsemaní y allá es donde le van a llegar. Eso nos da un lapso de tal vez unas pocas horas, 1 o 2 horas, en las que Judas tuvo que ir a avisarle a la gente: vamos a capturarlo, está en el aposento, tal vez vaya a Getsemaní, ya vamos a ver cómo dieron con él. Y entonces yo me imagino a todos ellos reaccionando rápido: es la oportunidad, vamos a capturarlo. Así que salen, es como una turba, o sea, no tienen una organización. Pero por turba no quiero decir que sea una mera revuelta, porque como el texto claramente lo dice, ellos vienen de parte de los sacerdotes, escribas y ancianos. En otras palabras, el Sanedrín, el ente religioso más importante de Israel, ha sido el que ha enviado a toda esta multitud a capturar al Señor. Y tú tal vez te estés preguntando: ¿y cómo dieron con el paradero de Jesús? Sí, Judas lo traicionó, pero Judas, ¿cómo supo que el Señor estaba en Getsemaní? Bueno, Juan 18:2 nos da una pista. También Judas, el que le entregaba, ¿ven? Siempre el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Hermanos, esto solo nos deja ver lo horrible de la traición de Judas. Él sabía que Jesús oraba allá. Judas está utilizando el conocimiento íntimo que tiene de la vida de Jesús para capturar a Jesús. Nadie podía saber que Judas estaba en Getsemaní a menos que fuera un cercano a Jesús. Y como Judas sabía que Jesús solía orar en Getsemaní, entonces llevó a la turba hacia él. Verso 44. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Judas necesitaba dar una señal clara para que la multitud no se fuera a confundir. Judas no podía decir: ese, el que está ahí. Porque claro, imagínense una gran multitud, no iban a identificar a quién está señalando y podían capturar a la persona incorrecta. Así que Judas, para asegurarse que verdaderamente capturen a Jesús,
utilizó un acto de amor para cometer un acto tan vil como la traición. Para concluir su traición, Judas escogió una señal supremamente ruin: besar a Jesús. Ese era el indicativo de quién era. Y yo quiero llamar la atención a esa última frasecita: llevadle con seguridad. ¿Por qué Judas daría esa instrucción? Asegúrenlo bien. Amárrenlo y que no se les escape. ¿Saben por qué creo que Judas daba esa indicación así, hermanos? Porque Judas vio a Jesús calmar el mar con su sola palabra. Judas vio a Jesús resucitar muertos con su palabra. Judas vio a la gente siendo sanada con solo tocar su manto. Judas sabe quién es Jesús. Judas no está confundido de a quién está entregando. Judas sabe que está entregando al Hijo de Dios, a alguien que durante 3 años le ha manifestado su poder. Pero como ese poder no le sirvió para alimentar lo que Judas tanto amaba, el dinero, por eso lo traicionó. Judas no entregó a Jesús porque no sabía que Jesús era Dios. Judas entregó a Jesús porque Jesús no le dio lo que él quería. Y yo me temo que esa puede ser la realidad de algunos aquí. Que va a llegar el día en que van a terminar traicionando a Jesús, no porque no crean en la resurrección, no porque no crean lo que la Biblia dice, no porque no crean que Jesús es bueno, sencillamente porque Jesús no les da lo que quiere. Mi amado, cuidado si tú estás buscando algo en Jesús que no es Jesús. Tu mayor pasión, tu mayor amor, tus afectos, tus pasiones tienen que estar solamente en Cristo. Él debe ser tu todo. Él debe ser lo que tú más amas. Porque o si no, el día que no te da aquello que tanto amas, lo vas a traicionar. Te vas a ir de la iglesia, te vas a ir al mundo y no te vamos a escuchar decir que Jesús no resucitó. No te vamos a escuchar decir que la Biblia es falsa. No te vamos a escuchar decir que eso es bueno. Pero decepcionado porque Jesús no te dio lo que tú querías. Eso fue lo que le pasó a Judas. Préndanlo con seguridad. Porque ese puede decir algo y los destruye a todos, pienso yo que Judas pensaba. Prendedle con seguridad. Y en efecto, Judas da la señal, verso 45. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro. Y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. La palabra para beso que Judas indica al que yo bese, esa palabra que se utiliza en el verso 44 es la palabra fileo, que se refiere a una muestra de amor, una muestra de afecto entre amigos. Pero es interesante que cuando la Biblia registra el beso que Judas le dio, utiliza una preposición catafileo, como para hacer un énfasis. La preposición cata refuerza. Eso quiere decir que Judas no simplemente llegó y le dijo: hola maestro, besito y ya. No, Judas lo debió saludar efusivamente. Maestro, mi maestro. Le dio un abrazo, tal vez lo besó sostenidamente, lo retiraría y miraría su rostro. Maestro, maestro. Mostrando amor en medio de la traición. Repito, Judas está utilizando un acto de amor que está escondiendo una horrible traición. Por eso será que en Lucas el Señor le dice: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Yo imagino que cuando Judas estaba sosteniendo a Jesús, el Señor lo miró a los ojos
El Señor sabe lo que Judas está haciendo. Él no se está dejando engañar de su traición, de su apariencia de amor. Y le dice, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas, ¿sabes lo que estás haciendo? Soy el juez de la tierra. Soy el Dios en la carne. ¿Tú me vienes a entregar, Judas, con un beso? Es más, en el pasaje de Mateo, dice Jesús, amigo, ¿a qué vienes? ¡Guau! Hermanos, por favor, usa tu mente y ponte ahí. Lo está traicionando. Jesús sabe y le dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué le dice con un beso entregas al Hijo del Hombre? Amigo, ¿a qué vienes? ¿Sabes por qué? Porque aunque todo está en el plan soberano del Señor, Jesús todavía tiene compasión por Judas. Todavía le está mostrando su compasión, su ternura, aunque Judas lo está traicionando. Es como si todavía el Señor le estuviera extendiendo una última oportunidad a Judas. ¿Qué haces, Judas? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo se te ocurre? Recapacita, Judas. Qué compasión la del Señor. Qué ternura la del Señor. Qué horrible traición la de Judas. En efecto, entonces lo capturaron, le echaron mano y le prendieron, lo ataron. Lo debieron dejar maniatado. Así entonces, hermanos, desde una perspectiva humana entendemos que Jesús fue entregado por esta traición de Judas. Pero lo que yo quiero ver en los versículos 47 al 50 es que soberanamente Dios está entregando a su Hijo. Judas lo está entregando, Dios está entregando a su Hijo. Nada se está saliendo del control del Señor. Escucha lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios entregó a su Hijo. Judas entregó a su amigo. Dios está dirigiendo todo y está utilizando la traición de Judas para traer salvación al mundo entero. Este pasaje nos deja ver entonces que la traición de Judas no fue el destino desafortunado. Uno pudiera volver el tiempo y corregir algunas cosas, pero si tú pudieras volver al tiempo y le quisieras advertir al Señor de la traición de Judas, Él te diría, yo sé, pero tiene que ser así para que haya salvación al mundo. Nada se está saliendo del plan del Señor. Así que veamos en segundo lugar, Jesús es entregado por el Padre. Verso 47. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Este verso nos habla de la acción que cometió Pedro. No nos dice aquí quién fue, pero el Evangelio de Juan nos revela el nombre del agresor, Pedro, y el nombre del agredido, Malco, el siervo del sacerdote. Hermanos, reconozcamos la congruencia de Pedro. Reconozcámosle a Pedro su congruencia. Pedro, que había dicho, aunque te maten, yo moriré contigo. Cuando en un momento el Señor dijo que tenía que morir, Pedro le dijo, nada te acontezca, Señor. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. A Pedro no iba a dejar que muriera el maestro y Pedro está cumpliendo su palabra. Van a capturarle a su maestro y Pedro sale con toda y se enfrenta a una multitud y tira a matar a Malco. Probablemente le tiró a dar una puñalada en la cabeza, probablemente le tiró a dar una puñalada en el cuello,
que eran las prácticas que se tenían desde la guerra para derrotar al enemigo. Por cierto, no tenía una espada largota, tenía más bien una daga. Y a lo mejor Malco hizo el movimiento y le alcanzó a cortar la oreja. En Lucas se nos dice que los discípulos le preguntaron al maestro, maestro, ¿atacaremos a espada? Pero nosotros vemos que Pedro no preguntó. Pedro salió de una, como era muy de él, ¿no? Va con toda a defender a su maestro. Está siendo, repito, congruente en sus actos. Ya vamos a analizar la acción de Pedro, pero puesto que Marcos no nos da más detalles aquí, simplemente continúa en los siguientes versículos amonestando a la multitud. Yo quisiera ir al Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 52, y que veamos cómo en esa acción de Pedro y el proceder de Jesús vemos el plan soberano del Señor. Vemos que Jesús está en control de la traición de Judas. Jesús está en control. Dice Mateo 26, 52. Entonces Jesús le dijo, esto es a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Pedro, cálmate. Yo no necesito tu espada, es más, yo puedo orarle a mi Padre y me daría legiones que destruyeran a esta multitud. Pero Pedro, si yo hago eso, ¿cómo va a haber salvación al mundo entero? ¿Cómo se va a cumplir la promesa de Génesis 3:15 de que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la mujer? ¿Cómo se va a cumplir la promesa de la cabeza de Satanás? ¿Cómo se va a cumplir la promesa de Génesis 12:3 de que de la simiente de Abraham vendría la salvación a todas las naciones? ¿Cómo se van a cumplir todas las escrituras que hablaban de un cordero que sería la salvación del mundo? Pedro, tranquilo, yo estoy en control. Tienen que cumplirse las escrituras. Todo lo que Cristo está haciendo, lo está haciendo por amor. Dice Juan 10:17, palabras del mismo Señor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, ni Judas, ni el Sanedrín, ni los romanos me la quitan, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ellos no están haciendo algo que se sale del plan de Dios. Cristo mismo está entregando su vida. El Padre está entregando a su Hijo. ¿Por qué, amados? Por amor. Todo está de acuerdo al plan de Dios para traer salvación a ti hoy. No se ha escapado de la voluntad de Dios porque Cristo vino resuelto a traer salvación al mundo, para que personas como tú, como yo, que habríamos de creer en Él, pudiéramos llegar a ser salvos. Amén. El Evangelio de Lucas nos da otro detalle adicional, que repito, Marcos no menciona, tampoco Mateo. Y es que Jesús le sanó la oreja a Malco. Pedro sale con toda a defender a su maestro, le corta la oreja a Malco, es reprendido por su maestro y tras del hecho, Jesús toma la oreja de Malco y milagrosamente la sana. ¿Qué impacto pudo haber hecho eso en Malco? Yo creo que hasta ese día el sumo sacerdote tuvo siervo. Yo vengo a capturarlo, yo vengo con espadas, con palos, y al que vengo a capturar, antes reprende a su propio discípulo y me sana a mí. ¿Qué pensaría Malco? Malco vio el amor del Señor. Malco vio que estaba capturando al hombre equivocado, que estaba del lado equivocado, mejor, haciendo lo incorrecto, oponiéndose a un Dios
de amor a un Cristo compasivo. Verso 48 y 49. Volvemos a nuestro pasaje en Marcos. Y respondiendo Jesús les dijo, ahora Jesús se refiere a la multitud: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Otra vez, cuando reprendió a Pedro, para que se cumplan las escrituras. Y ahora le está diciendo a la multitud, lo recrimina, pero les dice, para que se cumplan las escrituras. Estas palabras de recriminación que el Señor menciona hacia la multitud, están buscando hacerle reconocer su insensatez. Jesús, esa misma semana, aquí estamos en la madrugada del viernes, el lunes, el martes, el miércoles, había estado en el templo enseñándoles la palabra de Dios. Él no era un subversivo. ¿Por qué salieron contra él con espadas como si él fuera un ladrón, un revolucionario? Es como si Jesús le estuviera diciendo, ustedes no han entendido quién soy yo. No han visto mi amor, no han visto mi compasión, no han visto mi pacifismo. ¿Qué les pasa? ¿Por qué vienen con palos? Ellos están obrando como si Jesús tuviera un reino de este mundo. Como si Jesús estuviera avanzando su reino por medio de los palos, por medio de la espada. Y por eso se armaron con palos y espadas. A lo mejor nos ataca. Pero es que el reino de Cristo no avanza con palos y espadas. ¿Cómo avanza el reino de Cristo? Con la predicación del evangelio que conquista corazones. Hermanos, en la historia de la iglesia, ejércitos, imperios se han levantado contra el ejército de Cristo, contra el reino de Cristo, y el reino de Cristo ha prevalecido, porque el reino de Cristo no necesita espada, no necesita palos, necesita palabra que transforma corazones. Y finalmente Roma, que inicialmente se le opuso tanto al cristianismo, terminó cristiana. Su mismo emperador Constantino se convirtió al cristianismo. Y políticamente, dejemos eso para otro momento, todos se hicieron cristianos. Porque la palabra de Dios fue conquistando corazones. El reino de Cristo avanza por medio de la conquista de corazones. No por la espada. Eso dejémoselo a los musulmanes. Nosotros predicamos la palabra y conquistamos corazones, pero ellos salieron con espadas y con palos. Y Cristo dice que todo sucede así para que se cumplan las escrituras. Otra vez, hermanos, insisto, hay entes humanos, hay acciones humanas que están llevando a Jesús a la cruz, pero todo está sucediendo conforme a las escrituras que anunciaban que Cristo debía morir para traer salvación al mundo. Finalmente, en el verso 50, y 51 y 52 se nos narra, por un lado, el abandono de los discípulos y por otro lado, el abandono de un cierto joven, dice el verso 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Se cumplió la profecía que el Señor había dado en el versículo 27. ¿Recuerdan? Cuando les anunció a los discípulos, esta misma noche todos os escandalizaréis de mí. ¿Y qué hicieron todos? No, Señor. No nos escandalizaremos. Estaremos contigo aunque nos maten. Somos fieles. Te amamos. Te seguiremos. Tal cual lo que el Señor les profetizó. Pero hay un detalle aquí, hermanos. Cuando ellos dejan al Señor, ellos lo dejan no porque, ay, sí, pobrecitos, es que imagínense, no, hay que ser prudentes. Es que si no los iban a capturar y los iban a meter en prisión y después el evangelio no iba a poder ser predicado.
No, 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 no. El acto de abandono que ellos están haciendo hacia el Señor es también un acto de traición. Porque ellos están abandonando al Señor porque el Señor no está siendo el Mesías que ellos creían. Y aquí retomo a la acción de Pedro que les dije que ya le íbamos a analizar. ¿Por qué Pedro se atrevió a enfrentar a ese ejército? Porque Pedro sabe que Jesús es el Mesías y en el entendimiento que una y otra vez los discípulos erraron era en creer que Jesús era un Mesías terrenal, que vendría a establecer el reino de Israel, que vendría a quitarle al imperio romano. Así que lo que pudo estar pasando por su mente fue: el Señor va a destruir a toda esta gente. Pero ahora están viendo a Jesús sometido, diciendo que todo está en el plan de Dios, sanando a su enemigo. ¿Qué pasó aquí? Las cosas no están como nosotros esperamos. Ellos están viendo que su Señor está resuelto a entregarse. Aquí no es. Patitas para que las quiero. Es un abandono al Señor, no por preservar la vida meramente. Es que lo que los discípulos están haciendo, lo están haciendo porque lo que creen de Jesús no está de acuerdo a lo que Jesús está haciendo. Varias veces le dijo, varias veces, 3 por lo menos: voy a morir, voy a resucitar. Y nunca las entendieron. Y ahora está aquí Jesús, dispuesto a morir, pues no están entendiendo. Salen y huyen. En el verso 51 y 52 se nos habla de un cierto joven que también abandona, dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Quién será este personaje misterioso? Bueno, son varios los comentaristas y yo me suscribo a eso, que creemos que este cierto joven era el mismo Marcos, el autor del Evangelio. Él solamente registra esto, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan registran este cierto joven que sale huyendo desnudo. Yo creo que Marcos lo menciona porque fue una experiencia de él. Es como si Marcos estuviera diciéndonos: todos lo traicionaron y hasta yo lo traicioné. Marcos fue impactado con su propia experiencia y Marcos nos la está registrando para que nosotros sepamos lo que a él le pasó. Él quiere darnos su testimonio. ¿Por qué dice cierto joven? Entonces, ¿por qué no dijo yo? Pues eso es normal. El mismo evangelio de Juan, si lo has leído, Juan un montón de veces dice el discípulo al que él amaba y cierto discípulo, y se está refiriendo al mismo. Marcos sencillamente está haciendo esa figura, hablando de cierto joven cuando se refiere a él. Permítanme especular un poco. ¿Por qué Marcos está con una sábana y cuando se la agarran y sale queda desnudo? Es muy probable que el aposento alto en donde ellos celebraron la cena sea la casa de Marcos. Entonces, si Jesús y los discípulos estuvieron celebrando la Pascua en la casa de Marcos, salieron. Yo me imagino que Marcos se fue a dormir. Marcos no es de los apóstoles, ¿no? Pero él se fue a dormir, ya prestó su casa, ya salieron. A lo mejor Judas llegó con la turba al aposento alto donde estaban comiendo la cena. Vamos, que ya está, rápido. Llegaron ahí, no los encontraron, la multitud despertó a Marcos. Marcos pensó que estará pasando, no le dio tiempo de cambiarse, agarró su sábana y salió a ver. Vio toda la escena. Vio que los discípulos abandonaron y trató de seguir un poquitico más el hecho, pero cuando lo identificaron que también era un simpatizante de Jesús, entonces lo fueron a capturar y por eso él deja la sábana y sale desnudo, que por cierto no significa que estaba tal desnudo, sino con paños menores. Permítame especular por qué Marcos estaba en la escena así desnudo. El punto aquí es que aún uno de los 12, que aún uno que no era de los 12, también lo abandonó. Pastores, que los apóstoles, sí, ellos como, yo tal vez no,
Marcos nos recuerda que tú y yo también. Ver a los apóstoles es vernos a nosotros. Pero por si crees que era una condición de los apóstoles, Marcos nos recuerda que así tú hubieses estado ahí, tú también hubieses abandonado al Señor. No era un problema solo de los 12. Era un problema de todo discípulo del Señor. Que cuando Jesús, el Jesús verdadero, no compaginaba con el Jesús imaginado, entonces yo lo abandono. Eso fue el abandono. Una ruptura entre la teología que ellos tenían y el Jesús verdadero. Si el Jesús que tú crees no es el Jesús de las Escrituras, lo vas a abandonar. Lo vas a abandonar. ¿Qué nos dice la parábola del sembrador? ¿Recuerdas la que cae en los pedregales y da fruto? Se emociona. Pero como no tiene raíz, viene el sol y la quema. O la que cae entre los pedregales, entre los espinos, perdón. Da fruto, pero luego vienen los afanes y la ahogan. Ese es el que Jesús te ama. Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida. Jesús quiere que tengas un bonito matrimonio. Jesús te perdona pecados. Ay, amén, gloria a Dios, yo quiero a Jesús. Pero tienes que serle fiel a Jesús. Seguir a Jesús te va a costar algunas amistades. Tienes que dejar algunos pecados, algunos no, tienes que dejar tus pecados. Es más, tienes que morir a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguir a Cristo. Ah, no, hasta ahí no. Eso no. Morir, no. Dejar el pecado, no. Sufrir por Cristo, no. Eso es lo que pasa, que la semilla es ahogada, es quemada. Se emocionan con Jesús, pero no con el Jesús completo. Solo un Cristo parcial. Un Cristo bonachón que no me demanda fidelidad. Esta noche Jesús fue abandonado por sus discípulos en su arresto. Más adelante sería abandonado por su Padre en la cruz para que tú y yo, los que hemos creído en Él, no seamos abandonados eternamente en el infierno. Vuelvo a repetir eso. Esa noche Jesús fue abandonado por sus discípulos en su arresto. Más adelante él diría, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue abandonado por su Padre en la cruz, para que tú y yo, que hemos creído en Cristo Jesús, no seamos abandonados por Dios eternamente en el infierno. En conclusión, amados hermanos, Jesús fue traicionado vilmente por Judas, pero todo en conformidad al plan del Padre, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En medio de un acto tan ruin como la traición, estaba obrando el amor de Dios para traer salvación. Yo quiero que me acompañen a Juan 18 para afirmar esa entrega de Jesús. Pero ver su amor, su compasión, su cuidado, aún de los discípulos. Juan 18:4 dice: Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron
a tierra. Hermanos, esto supera la ficción. Eso es realidad. Jesús se le vino toda esa turba y solo les dijo, yo soy. ¡Pum! Cayó ese ejército para atrás. Él podía liberarse. Si solo dijo yo soy, solo se presentó y el ejército cayó. Le decía a Pedro que podía pedir una legión y sería enviada. No fue capturado porque tuvieron más fuerza que él, fue capturado porque él se entregó para traer salvación. Todo un ejército cayó cuando el Señor solo dijo, yo soy. Sigue diciendo. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Hermanos, miren esto. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Déjenlos ir. Son mis discípulos. Lo están capturando y él está pensando en sus discípulos. Déjenlos ir. No los voy a dejar, muchachos. Es como si Jesús les estuviera diciendo a los discípulos, tranquilos, están conmigo. Yo estoy en control. Tengo un ejército enfrente. Cójanme a mí, déjenlos a ellos. ¿Por qué los discípulos lo abandonaron entonces? ¿Por qué lo abandonaron entonces? Porque no descansaron en su Señor. Jesús estaba cuidándolos. Jesús estaba intercediendo por ellos. Pero ellos lo abandonaron. El abandono de los discípulos no tiene excusa. Vieron a su Señor tumbar el ejército con una palabra. Escucharon a su Señor intercediendo por ellos. Y ellos lo abandonaron. No tiene excusa. No es que estaban cuidando su vida y siendo prudentes. Le dieron la espalda a su Señor. Esto nos enseña mucho del Señor. Él protege a sus discípulos cuando sus discípulos están asustados. Pongámonos en el lugar de los discípulos. No los juzguemos, están asustados. Una turba, pero están con Jesús. Eso los debía estar tranquilos. ¿No se acuerdan, muchachos, cuando estaban asustados en el mar? ¿Cómo lo calmé? Tranquilos. Es una multitud con palos y espadas. Están conmigo. Estén tranquilos. Cuando Jesús estaba intercediendo por ellos. Amados, en los momentos de temor, en los momentos de miedo, Jesús está conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesús está conmigo. Esa verdad te tiene que hacer dar fuerzas y enfrentar las dificultades y no darle la espalda a tu Señor. Niños, Jesús está con ustedes. Cuando tengan miedo, niños, recuerden que Jesús protege a los suyos. Habían hombres con espadas y con palos, pero Jesús estaba ahí. Sus discípulos tenían cuidado. Niños, Jesús cuida de ustedes. Cuando tengan miedo, recuérdense, Jesús los cuida. Jesús los puede ayudar. Jesús cuida de ustedes. Si cuidó de unos fortachones que tenían espada, ¿no te va a cuidar a ti, niño? Claro que te va a cuidar. Cuando tengas miedo, niño, recuerda, Jesús te cuida.
ver toda esta dificultad, ver todo este abandono de los discípulos, amados, ojalá yo no quisiera que saliera alguien de aquí hoy pensando, esos discípulos sí que, hermano, mírate a ti. Tú no eres Pablo. A mí me encanta Pedro. Pero es mi discípulo favorito. Porque me veo mucho en Pedro. Y yo quisiera que te vieras en Pedro. Cuando Pedro tomó esa espada, Pedro estuvo obrando en sus fuerzas. Pedro hizo algo congruente, humanamente correcto. Pero ¿dónde falló Pedro? Pedro había fallado unos minutos antes, cuando su Señor le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Ya para qué espada, Pedro. Fallaste allá. Los 11 fallaron allá cuando el Señor estaba orando y Él les dijo, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Ya para qué fuerzas? Fallaron en las verdaderas fuerzas. Eso te pasa a ti y a mí cuando te está diciendo, ora, vela. Te prediqué eso hace 8 días. ¿Tomaste resoluciones en esta semana? Estás igual que Pedro. Si en esta semana no tomaste una resolución en tu vida de oración y en tu vida de velar, en estar atento, estás peor que Pedro. Peor. Y vas a caer. Pedro cayó porque él no oró y no veló. Bueno, los 11. Eso te pasa a ti, mi hermano, cuando empiezas proyecto, no ora. No, si ya yo sé, yo ya estudié contabilidad, ¿yo qué me voy a poner? Yo ya estudié medicina, yo ya estudié ingeniería, ¿yo para qué? Ya yo me sé ese proyecto, voy adelante con eso. Vela, ora. No sabes a qué te vas a enfrentar cuando empiezas un proyecto. No, ya yo crié 3 niños, ya viene un 4.º niño, ya yo me la sé. Vela, ora, para que el Señor te ayude a criar ese cuarto. No, ya yo me conozco los sermones, los textos bíblicos, voy a predicar el evangelio, yo ya me la sé. Vela, ora, para que tengas poder. Mis amados hermanos, somos como Pedro tomando esa espada cuando estamos actuando en nuestras fuerzas. Cuando no le estás encomendando al Señor en verdad oración que te ayude a vivir para su gloria. No estás estudiando las escrituras para vivir para su gloria. ¿Para qué si ya tengo espada? ¿Para qué si ya me la sé? Que se venga el ejército que quiera contra mí. Hermano, te van a hacer añicos si tú no estás velando y orando. Estás estudiando las escrituras a ver qué es lo que Dios quiere de ti. Si no estás orando, pidiéndole al Señor que te dé discernimiento, que te ayude a tomar decisiones, que te libre del pecado. Finalmente, a todos aquellos que no han venido a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, yo quisiera, amigo, que no tengas el mismo corazón duro de Judas, que desperdició el amor de Cristo. Escucha las palabras que Cristo le dijo a Judas. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Eso lo dijo el Señor a Judas después de haber dicho que uno lo iba a traicionar. ¿Y saben qué hizo Judas? ¿Seré yo, maestro? Ay, mi amado. Tú sabes que no amas a Jesús. Tú sabes que amas a algo más que a Jesús. Y tú estás escuchando del amor de Jesús.
No tengas el corazón duro de Judas, que se resistió al amor del Señor, que se resistió a las amonestaciones del Señor y prefirió entregar a Cristo Jesús. ¿Y qué le pasó a Judas? Después que lo entregó, dice la Escritura que sintió un profundo remordimiento y quiso ir y devolver las 30 piezas de plata. Cuando entendió su error, no se las recibieron, fue y se ahorcó. Y Hechos nos complementa que como que esa horca se rompió y se le estalló la cabeza. Así termina aquel que desprecia a Jesús, en vergüenza y en castigo eterno. Y la Escritura, óigame bien, la Escritura dice que Judas hizo todo eso, Satanás entrando en él. Amado, amigo, o tu vida está siendo dirigida por Cristo o tu vida está siendo dirigida por Satanás. Pero no hay un término medio. O Cristo es tu Señor o Satanás es tu Señor. O estás en el reino de las tinieblas o estás en el reino de su amado Hijo. O tu padre es Dios o tu padre es Satanás. Judas obró todo de acuerdo a Satanás. Y cuando eres dirigido por Satanás, terminarás muriendo en vergüenza. Nadie le quiere poner a su hijo Judas. ¿Quién le quiere poner a su hijo Judas? Judas se volvió un hombre de vergüenza, de traición, de maldad. Así es una vida gobernada por Satanás. Una vida que vive para los placeres temporales. Una vida que vive para el yo. Y yo no quiero que tú vivas así. Jesús no quiere que tú vivas así. Jesús quiere que tú vivas para Él. Niños, otra vez, o hacen la voluntad de Jesús o hacen la voluntad de Satanás. Y Satanás solamente quiere destruir a los niños. Jesús ama a los niños y Jesús quiere que a los niños les vaya bien. Amados, amigo, estás escuchando del amor de Cristo. No endurezcas tu corazón contra este amor. Entrégale tu vida a Jesús y tu fin no será como el de Judas. Vamos a orar. Señor, lamentamos la vida de Judas. Lamentamos por este hombre, Señor, quien cometió una traición horrible. Lamentamos la vida de Judas, quien ha quedado marcado en la historia como aquel que te traicionó. Y te pedimos, Señor, que por favor nos libres de ser como Judas. Hoy estoy aquí predicando tu palabra, Señor, y no quisiera un día darte la espalda porque no me diste lo que quería de ti. Hoy estamos aquí sentados escuchando tu palabra y diciendo amén y cantándote y llorando. Que no seamos como Judas, que un día te demos la espalda porque no eres el Jesús que queríamos nosotros. Que te aceptemos como eres, un precioso Salvador, un precioso Señor, que no quiere nuestro mal, que no busca nuestra destrucción. Líbranos más bien, Señor, por favor, de Satanás, que si quiere destruirnos, arruinarnos, pisotearnos y llevarnos al castigo que a él le espera. Salva, Señor, por favor. Amén.